Gracias por continuar con nosotros. Bueno, tenemos en línea ya al buen amigo Trajano Vidal Potentini, abogado, jurista, consultor, eh, con un gran expertise en la materia que hoy abordaremos. Buenas noches, Trajano, ¿qué tal? No le copio, parece que tu micrófono no está encendido. Chequea el micrófono. Micrófono, no se oye. Vamos a Ahora ver, sí, ahora se escucha. Ahí muy sí. bien, sí. Buenas noches, Vidal, ¿todo bien? Bueno, saludarles a ustedes y a todos los amigos que siguen este espacio y como siempre, pues presto para este interesante conversatorio que tradicionalmente pues ya sostenemos cada vez que hay uno de estos temas que inquietan y preocupan. Dice un amigo nuestro de Santiago, abogado, colega tuyo, que cuando los abogados están en la oficina así tan tarde, se trata de que están en proceso de convertir los papeles en papeletas. No, esta es la oficina de mi casa, esta es la de mi Ah, ok, casa. ok, ya, está bien, está bien. Esa está Mira, buena. patrón, hemos visto cómo esta semana, y todavía al inicio hoy de la semana, eh, diferentes sectores de la vida nacional, empresariales, financieros, ONG, academias, partidos políticos, fundaciones como Transparencia, Justicia y Transparencia, que ya venían con esta posición, fijan posición respecto de la aprobación de la manera que se está viviendo en el Senado de la ley de extinción de dominio. ¿Cuál es la realidad hoy, tu percepción, y cuál es el futuro de este proyecto? Mira, nosotros habíamos planteado y fijado como posición y le hemos dado seguimiento a la necesidad de que en la República Dominicana pues se apruebe una ley de extinción de dominio. Lo hemos Correcto. planteado y lo reiteramos aquí y sabemos que ha muerto más de unas 7 veces, ha perimido en el Congreso Nacional sin que se haya logrado la aprobación. Parece que todo este proceso tortuoso por demás ha devenido en que orquesten, en que hagan una especie de Frankenstein. Ya no es la ley original que conocíamos, sino que se trata de 3 proyectos de senadores que habían planteado, que habían presentado y lo mismo han sido refundidos. Pero con ello, pues, aun cuando mantiene la base, la estructura de una ley tipo, porque es una ley tipo no solo para República Dominicana, sino planteada para Latinoamérica, esta ley entonces ya no responde a lo que había sido esa aspiración nuestra. Primero, porque los políticos estarían jugando a una doble moral, en el sentido de que la están pasando como ordinaria, una ley que yo puedo decir categórica y contundentemente que es una ley orgánica. Ello así porque se trata de una reserva material que lista, que hace el artículo 51 bajo la denominación del derecho de propiedad y su numeral 6 que habla de los juicios de extinción de dominio. O sea, la extinción de dominio significa, representa la muerte de la propiedad o la limitación al derecho de propiedad, un derecho, reitero, listado como derecho fundamental, pero no solamente como derecho fundamental, sino que esa reserva material a que hago referencia se inscribe evidentemente en una ley de desarrollo de procedimiento constitucional. Y cuando vamos a ver el artículo 112 de nuestra constitución, cuando dice cuáles leyes califican o cuáles leyes son orgánicas, se refieren no solamente a leyes que tienen que ver con el desarrollo de derechos fundamentales, sino también a leyes de procedimiento constitucional. O sea que es una ley que tiene dos garras, dos componentes que la atan indefectiblemente a esa organicidad que supone por demás una votación calificada de 2/3 partes. Hacerlo diferente constituiría a un vicio de forma insalvable. Lo mismo hizo el pasado gobierno estando el presidente Danilo Medina en aquel entonces con el Código Penal, que lo que se hizo fue una jugada de naturaleza política y después que metieron las causales con fines electorales, las causales del aborto no las refrendaron como se corresponde, que es en el entorno bicameral con ambas cámaras, sino que solamente lo hizo el
la Cámara de Diputados, refrendando lo que fuera la observación del presidente para que este código, con esos vicios insalvables, nos llevaran a nosotros, como tendríamos que hacerlo también en este momento, porque nos asumimos como guardianes de la institucionalidad, radiquemos también en esta oportunidad otro recurso de inconstitucionalidad, como lo hicimos el 6 de enero del 2015 en contra del Código Penal, que hubo que desterrarlo, Sí, hubo que sacarlo entonces del sistema. haces un símil, una comparación extraordinaria. Mira, yo no había reflexionado sobre ese manejo político que le dieron a ese procedimiento. La verdad que para mí fue extrañísimo y no lo entendí. Sin embargo, en la actualidad, no obstante la cantidad de observaciones que se le ha hecho al Senado, llama la atención el énfasis que pone el presidente del Senado al momento de proceder a la votación, de aclarar, insistir, reiterar, acentuar, puntualizar. Yo no entendí. Es una ley ordinaria, aunque tenían los votos suficientes allí presentes para que fuera orgánica. Y aprobaron con los votos suficientes para que fuera una ley orgánica como se corresponde. Aprobaron con los votos suficientes. Porque de los presentes, en principio, de 28 votaron 24. Correcto. Pero se encargó de mandar el mensaje, de puntualizar, como bien tú señalas, algo sin precedentes, de que voten que se trata de una ley ordinaria, como para que quede para la historia, como para que eso sirva para lo que eventualmente sería el proceso de inconstitucionalidad que definitivamente entonces, ¿a quién es que se quiere engañar, doctor? A mí me queda claro que se ha querido engañar al pueblo dominicano, a los dominicanos y dominicanas de a pie, los quieren engañar diciéndole que quieren una ley que realmente no la quieren. Pero de hecho, en la práctica, a quien están engañando es a la Embajada de Estados Unidos, con quien hicieron el compromiso de aprobar una ley. Pero lo más perturbador de todo esto, porque yo te reitero, nosotros que hemos sido pro ley, que entendemos que puede ser un mecanismo positivo para la persecución de capitales, ¿verdad? De origen ilícito, narcotráfico y demás, pero hemos visto cómo en ese proceso de ir tejiendo, de ir organizando, no sabemos a imagen y semejanza de quién, se han planteado muchas barbaridades, muchos absurdos para que el pueblo tenga que levantarse en contra de la misma ley, sin necesidad. Por ejemplo, el que denuncia tendrá un 3% de beneficio eventualmente de los bienes que se logren. Pero no solo eso, sino que el fiscal tendrá entonces un 15%, hasta un 15% de los beneficios de los inmuebles o muebles, de los bienes de cualquier naturaleza que sean objeto de descomiso por concepto de extinción de dominio. Pero otro aspecto también, oye este aspecto, que eso pasa como desapercibido y no lo conoce mucha gente. Se dice, y es la naturaleza, es el enfoque de la extinción de dominio, que los bienes tienen que ser reivindicados en provecho y beneficio del Estado. Pero por otro lado, en la misma ley, encausan, plantean un procedimiento de homologación de sentencia en el extranjero o del extranjero. O sea, para que desde el extranjero o a partir del extranjero se permita que en esa figura se persigan bienes que no estarían en los bolsillos del Estado, sino que son para otros países. Entonces, el inconveniente de esto, de tú constituir en jueces y partes al público, a los fiscales, carecerían entonces de objetividad, porque son jueces y partes y son beneficiarios ya de lo que estarían haciendo. Entonces eso se va a concretar, eso se va a expandir como una especie de negocio. Entonces hay muchos aspectos que en modo alguno la buena fe solamente se presume si tú denuncias previamente. Entonces, si tú denuncias una operación en la que tú participas, entonces no se puede hablar de buena fe, porque la buena fe es porque se te ha sorprendido, es porque tú no conoces, es porque tú no has analizado. Pero si tú tienes que prejuzgar, que analizar o previamente que considerar que lo que estás haciendo es mal y llevarlo a una denuncia en el negocio, no es un tema que parecería que guarde congruencia con lo que es la técnica legislativa y con lo que es pues todo lo que se está orquestando para esta ley, que estamos obligados ahora pues, a tener que salir al frente de muchos de estos aspectos que no cuadran. Ahora, Trajano, Jaime, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo voy a hacer una pregunta y no quiero que el letrado se sienta mal por la pregunta mía, pero yo voy a preguntar, bueno, ¿y será que los
abogados o juristas de las cámaras y del mismo Poder Ejecutivo son mejores abogados de ustedes, que ven una ley que es ordinaria y ustedes la ven que es una ley con una votación superior o de los 2/3? Mira, Jaime, tradicionalmente nosotros hemos tenido, si se quiere, bueno, el sofisma en la cabeza de que el legislador es sabio, y eso lo planteábamos nosotros como abogados en los tribunales. Pero transcurrido el tiempo nos hemos dado cuenta de que no, de que el legislador no es ningún sabio, de que el legislador cada vez tiene menos conocimiento en la forma en que se ha entronizado el dinero como un requisito previo para que una gente pueda acceder a un espacio, a un puesto de eso. Ustedes saben que hay que gastar 20, 30, 40 millones, entonces la política, y de ahí la deficiente calidad de la democracia, ha devenido naturalmente en un gran negocio en donde quienes tienen acceso son no necesariamente los que estén más instruidos, los que sean profesionales en estos ámbitos de ciencias sociales, y entonces nos hemos dado cuenta que no, que el legislador no es ningún sabio. El legislador no tiene el conocimiento, y por eso el tanto hierro, las tantas barbaridades que se suscitan, que se verifican ustedes recuerdan el contrato que aprobaron, por ejemplo, los diputados, o sea, el cuerpo más democrático, más amplio, más representativo de la democracia directa y de la democracia representativa que la encarna el pueblo como soberano. ¿Cómo aprobaron el contrato de Punta Catalina? Es rápido, al vapor, y muchos después te dijeron, bueno, ni siquiera lo leímos. No, se está claro, se está consciente, y no debemos ni siquiera extender esto a los juristas, al Poder Ejecutivo, sino al Congreso, que es el que tiene la responsabilidad y que debe actuar de manera independiente. Sus facultades son indelegables, y para eso tienen comisiones, y para eso se hacen estudios, y para eso tienen asesores. Entonces es algo que se ha desvelado y que definitivamente se inscribe en lo que es esa doble moral que vienen exhibiendo los políticos, de tratar simplemente de hacer el juego, como vieron ustedes al presidente del Senado reiterando de que se trataba de una ley extraordinaria, donde no es ordinaria, es una ley, y por eso lo decimos categóricamente, es una ley, señores, orgánica. El derecho de propiedad es un derecho fundamental, y no solamente que es un derecho fundamental, sino que lo que hace la extinción de dominio, como la expropiación, como otras tantas modalidades, es precisamente la limitación. Pero más aún, la reserva material, que está ni siquiera implícita, sino explícita en el numeral 6 del artículo 51, que es el que lista como derecho fundamental a la propiedad, es enfática, es precisa al decir que la ley es que va a regular eso. Entonces es una ley de procedimiento constitucional, es una ley que sale de la Constitución con esa reserva. Claro. Entonces eso no está en discusión. ¿Qué buscan diputados y senadores con esto? Bueno, con la apreciación que hace Ángel de eventualmente pues la embajada americana, complacer. Una ley, reitero, con la que nosotros estamos de acuerdo, pero tenemos que reorientarla, tenemos que organizarla, tenemos que segmentarla a aquellos delitos graves como lo sería narcotráfico, corrupción política, terrorismo, lavado de activos, provenientes siempre de infracciones graves. O sea, es a eso donde tenemos que conducir. Tenemos que buscar cómo concretar esa tensión que hay entre derechos fundamentales y sobre todo el debido proceso de ley, en donde no desaparezcan esos principios cardinales del derecho, señores, como lo es la presunción de inocencia. Ahora lo que estamos hablando es de presunción de culpabilidad, es lo que se invierte. Entonces yo creo que hay que analizar, hay que estudiar, hay que levantarse alrededor de este tema. En ese punto, Trajano, tú tienes, han hecho ustedes desde la fundación que presides, Justicia y Transparencia, han hecho un ejercicio con el concepto de la retrospectividad o de la retroactividad que han querido disfrazar, o estamos equivocados en la interpretación del ejercicio. Yo he leído un documento que surgido de la Suprema Corte de Ecuador, que aborda el tema de los conceptos que está esbozando el Senado y lo define claramente como retroactividad. Mira, el próximo jueves, aprovecho este espacio para hacer el anuncio y para extender la invitación.
nosotros en ese ejercicio del laboratorio social jurídico en que hemos pretendido erigirnos a partir de observatorio y de la realización de muchas actividades, vamos a estar desarrollando un panel especializado, como ya lo hemos hecho incluso con este mismo tema, con la magistrada Giselle Méndez, que es una especialista en estos temas, incluso con estudio de tesis, de maestría alrededor del mismo. De igual forma con Juan Mateo Ciprián, que es el magistrado procurador fiscal titular de Nagua, con el magistrado Jotin Curi y también con la magistrada Rosana Vázquez, que viene también cultivando y profundizando el tema con la experiencia comparada, porque hay jurisdicciones especializadas en otros países, como Colombia, que son de lo que introdujeron y de lo que más han trabajado este tema, Colombia, México, Guatemala. En el caso de Colombia, también en el mes de septiembre, y aprovecho también para anunciarlo, vamos a hacer también una estancia internacional con la Universidad de la Gran Colombia para preparar a los dominicanos que participen de ese turismo educativo y se vayan pues por una semana con nosotros a ese curso acelerado sobre el componente también de la extinción de dominio, el modelo constitucional frente a la extinción de dominio. O sea que son dos actividades sucesivas que tenemos, una para el próximo jueves y otra ya para el mes de septiembre, con una estancia internacional que estamos proyectando y que estamos socializando por las redes sociales. Una estancia internacional en Colombia, precisamente donde abordamos, donde tratamos de despejar muchos de estos aspectos que se inscriben dentro de esa tendencia que hoy conocemos como neoconstitucionalismo, donde lo que opera es precisamente ese rol fundamental en el orden mediático que tiene la Constitución alrededor de la discusión de cualquier tema. Todo está supeditado a la temática constitucional y por eso entran entonces en contradicción esta jerga nueva, este desarrollo. En muchos casos pues tiene que llenarnos hasta de confusión del tema de ese principio cardinal que prevé el artículo 110 de nuestra Constitución, la irretroactividad de las leyes y la irretroactividad, la prescriptibilidad, bueno, todos los conceptos que se vienen manejando entran aquí en juego a partir de que ciertamente es un juicio, el juicio de extinción de dominio, es un procedimiento y como es un procedimiento, no te plantean que se pueda hacer otra cosa, sino que las leyes procesales son de aplicación inmediata. Y entonces también te listan de la eventualidad, la posibilidad de que hay delitos que son continuos, y si un delito es continuo, y aunque tú tengas tu bien que esté fuera del alcance de la ley, pero si en un momento tú lo mezclas, tú lo ligas, pudiera ser entonces susceptible también de un descomiso. Entonces, ciertamente hay muchos aspectos que habrá que considerar, habrá que estudiar, es lo que tratamos nosotros de desentrañar para buscar en alguna forma cómo darle sentido a todo esto, para darle uniformidad, porque si hay delitos que son imprescriptibles, la mayoría de los que están ahí, ¿cómo no será prescriptible también el uso de la ley? ¿Cómo la ley estará aperturada por siempre? O sea, hay muchos temas que tú tienes que tratar de buscarle congruencia. Si algo prescribió, no puede estar la ley funcionando de manera autónoma con una imprescriptibilidad que no es manejable y es contraria a lo que es la esencia del derecho, hoy por hoy, del derecho constitucional en ese espacio, en ese escenario de garantismo que propende precisamente a favor de los ciudadanos y de los derechos fundamentales. O sea, tú afirmas que el uso de este término de retrospectividad es simplemente un manejo engañoso para confundirnos y violentar. No necesariamente engañoso, es un desarrollo, si se quiere, de naturaleza, de orden doctrinar, que le viene a dar más riqueza, la inventiva es amplia a nivel de los diferentes países, la experiencia comparada. Nosotros lo que tenemos es que fajarnos a partir de nuestra realidad, de nuestro contexto, empezar sí a desarrollar lo que se nos corresponde. Hay en algunos países donde no necesariamente sería una ley orgánica porque no tiene los mismos elementos, los mismos sustentos o fundamentos que tenemos nosotros. Por ejemplo, en España, los derechos de raigambre social no son derechos fundamentales porque tienen un componente de prestación.
O sea, el derecho a la educación no es un derecho fundamental, es un derecho social, es un derecho constitucional, pero no fundamental. Ahora en la República Dominicana es fundamental. Hasta el deporte, que es uno de los pocos países que tiene el deporte como derecho fundamental, es República Dominicana. Entonces aquí sí lo Sí, es. pero eso Nosotros agradecemelo a tenemos mí, la cultura. Pero eso, realmente tú eso, tienes razón, no son por naturaleza, por vocación, no deben ser derechos fundamentales, pero cayeron en ese escenario. pero Cuando aquí se, están sustantivizados, aquí están exacto. listados y como tal tenemos que acogerlo. Entonces, abordar cualquiera de ellos en los términos del artículo 112 califica el desarrollo que se vaya a normal, a organizar por ley como una ley orgánica. Asimismo, el artículo 74, numeral 2 de la Constitución también te dice que los derechos fundamentales pueden ser solo por leyes con esta categoría, o sea que son leyes parte del procedimiento constitucional y leyes además referente a derechos fundamentales. Califica por ambos escenarios como una ley orgánica. Tú me pudieras decir, bueno, es que es de procedimiento, pero es de procedimiento constitucional. Si fuera de otro procedimiento, pudiera decirse que sí, porque tú dices, bueno, una ley de procedimiento es una regla, es la regla del juego, que no se puede hablar de que beneficien o perjudiquen. Entonces se juega con todo eso. Decretas entonces que está condenada esta ley a terminar en el Tribunal Constitucional y que la fundación que presides será instrumento para ese ejercicio. Sí, definitivamente que sí. Ya lo hicimos con el Código Penal en aquel entonces, en el 6 de enero, el Día de Reyes del 2015, ese código que había salido en diciembre y que fue objeto de esa jugada política, como vamos transitando el mismo camino para que no se concretara, no se llevara a cabo. No sé si es que transitoriamente en lo que el Tribunal Constitucional decide sobre el particular, si habrán algunos aprestos de que se aproveche esa ley para recoger algunos bienes que estén por ahí bajo los efectos de la justicia. No sé cuál es Sí, la pero si entra al técnica, cuál es Tribunal Constitucional, mientras esté allí, no podrán aplicarla. No. Claro El que no. Código Penal no se pudo aplicar porque el mismo tenía unas vacaciones judiciales. Pero si es de aplicación inmediata, poco importa, porque todo instrumento tiene una presunción de legalidad. Todo instrumento, todo acto, ¿verdad? En este caso, emanado de autoridades competentes, tiene una presunción de legalidad. Entonces, no es suspensivo. Tú puedes pedir una medida cautelar que no lo ha hecho el Tribunal Constitucional nunca. Pudiera, dentro de sus facultades, hacerlo. Y antes de pronunciarse sobre la ley, pudiera dejarla provisionalmente sin efecto. Pero ese no lo ha hecho nunca el Tribunal Constitucional, pese a que siempre se lo pedimos en ese accionar constante, profundo que nosotros hemos tenido frente a esta jurisdicción y no lo han hecho nunca. No tiene precedente el que ellos de forma provisional, cautelar, dejen sin efecto algún aspecto en lo que conocen. Así que eso va a estar surtiendo sus efectos, salvo la entrada en vigencia desde el Congreso esté diferida. Sí, pero no lo contempla. Gracias, Trajano. Patrón, un gran placer tenerle. La verdad es que uno aprende con usted indiscutiblemente. Bueno, se cuidan y hasta una próxima oportunidad. Excelente. Quizás nos vemos el jueves o si no, nos vamos para Colombia. Bueno, ojalá. Ya te estaré enviando los material y demás. Se cuidan y hasta la próxima. Gracias, un gran placer. Bueno, compañeros, vamos a la pausa. Regresamos de inmediato a la parte final de este espacio.